Imagina Londres 1838. La joven reina Victoria se sienta en el trono desde hace solo un año, joven, inexperta, rodeada de consejeros, cada uno de los cuales persigue sus propios intereses. En las calles de Mayfair huele a estiércol de caballo y humo de carbón, la niebla del Támesis se desliza sobre los adoquinados callejones, y en esta niebla, tras las pesadas puertas de roble, tras las cortinas de terciopelo y damasco escarlata, se desarrolla una historia completamente diferente, aquella que no se suele contar en voz alta. Londres en esa época era una ciudad de dos caras. Durante el día mostraba al mundo la virtud victoriana, estrictos trajes negros, cuellos de almidón, damas en vestidos cerrados con crinolinas, sermones sobre moralidad y abstinencia. Pero con la llegada del crepúsculo, la ciudad se quitaba la máscara. La calle St. James, Piccadilly, Covent Garden, estos nombres significaban no solo geografía, sino todo un sistema de existencia paralela, donde las reglas se violaban cada hora, y los infractores a menudo resultaban ser las mismas personas que establecían esas reglas. En la base del mundo de los clubes victoriano había un paradoja. El club era al mismo tiempo un instituto de respetabilidad y un refugio de ella. Para entender lo que sucedía tras las puertas cerradas, primero hay que entender por qué esas puertas se cerraban en primer lugar. El club de caballeros como fenómeno surgió a finales del siglo XVII. Primero como una cafetería donde los hombres podían discutir asuntos, política y literatura, sin la presencia de mujeres sirvientes y oídos ajenos. A principios de la era victoriana, los clubes se convirtieron en algo más. Eran estados dentro del estado, con sus propias constituciones, sus rituales de admisión y exclusión, y sus jerarquías no oficiales. White's, en St. James's Street, fundado en 1693, era considerado el más antiguo y exclusivo. No se admitía sin la recomendación de varios miembros activos, y la lista de espera se extendía por años. Athenaeum reunía a la élite intelectual, filósofos, científicos, obispos. El Reform Club, inaugurado en 1836, se convirtió en la fortaleza de los Whigs y liberales, símbolo de una nueva época política. Su grandioso edificio de estilo palaciego italiano, diseñado por el arquitecto Charles Barry, era en sí mismo un manifiesto. Pero detrás de esta fachada de estricta amistad masculina, se escondía algo completamente diferente. Tomemos a los Whites y su legendario libro de apuestas. Los miembros del club apostaban literalmente por todo. Cuando en 1841 un conocido político se cayó de un caballo y se rompió una pierna, los miembros del club apostaron grandes sumas sobre si sobreviviría, y si lo hacía, si conservaría la pierna. Las apuestas se registraban con una cuidadosa caligrafía de escribano en un enorme libro de contabilidad que se guardaba detrás del mostrador. Una de las anotaciones, fechada en un momento anterior, decía que un cierto lord apostó 500 libras a que una determinada persona, que se desmayó en la puerta del club, moriría antes que otra. Los miembros del club observaban lo que sucedía desde las ventanas, sin salir a la calle, para que el resultado no afectara a las apuestas. La emoción era total, casi clínica, y fluía orgánicamente hacia el edificio vecino. Muy cerca, en la misma calle de San Jaime, en el número 50, se encontraba Crockford's, un establecimiento que en los primeros años victorianos era, sin duda, el casino más famoso y escandaloso de Europa. Su creador, William Crockford, nació en 1775 en una familia de comerciantes de pescado de Londres. Comenzó detrás del mostrador en Temple Bar, vendiendo pescado y anguilas, y terminó siendo el propietario del club más lujoso del imperio. La historia de su ascenso es uno de los fenómenos sociales más sorprendentes de la época. Crockford era un jugador genial, no en el sentido de que tenía suerte, sino en el sentido de que entendía la matemática del juego de azar de una manera que la mayoría de sus contemporáneos no comprendían en absoluto. Ante todo, entendía que para hacerse rico no había que jugar uno mismo, sino mantener la mesa. Habiendo acumulado un capital inicial en pequeños establecimientos de juego en la City, en 1823 abrió un club en St. James, decorado según el diseño de Benjamin Wyatt, con tal lujo que los viejos aristócratas, que al principio miraban al comerciante de pescado desde lo alto, comenzaron a ir allí una y otra vez. Escaleras de mármol, techos dorados, una cocina abastecida por el famoso chef francés Jude, uno de los mejores de Londres. Se decía que en Crockford
Se comía mejor que en el Palacio Real. Era un cebo, y funcionaba. En las mesas de juego se sentaban duques y marquesas, miembros del Parlamento y oficiales de la Guardia. Se jugaba al hazard, un juego de cartas que permitía perder una fortuna en una noche. Crockford supervisaba personalmente, corpulento, con un rostro impenetrable, siempre con una corbata blanca. Según los testimonios de sus contemporáneos, sus pálidos ojos de pez lo veían todo. Nunca se regocijaba en voz alta sobre los perdedores, simplemente anotaba en silencio las deudas en sus libros. Para cuando Crockford murió en 1844, había acumulado una fortuna que, en términos actuales, se contaría por decenas de millones de libras. Se decía que a lo largo de su vida había ganado más de 1.200.000 libras a la aristocracia inglesa, una suma impensable para un hombre de su origen. Pero Crockford's es solo una capa de esta historia de múltiples niveles, y en otros clubes las batallas se libraban con otros medios. Si Crockford's destruía financieramente a sus visitantes, Garrick, inaugurado en 1831, destruía algo más valioso para la sociedad victoriana: las fronteras sociales. Y este fue, sin duda, el experimento más audaz de la época. El club fue fundado en honor al gran actor del siglo XVIII, David Garrick, y desde el primer día se propuso un objetivo que en esos tiempos sonaba casi revolucionario: unir bajo un mismo techo a caballeros y personas del teatro como iguales. Esta idea en sí misma era un desafío. En la Inglaterra de principios victoriana, un actor, por famoso que fuera, seguía siendo un ser de dudosa posición. Una persona que ganaba la vida actuando, que se subía al escenario ante el público por dinero y, por lo tanto, en una escala tácita de decoro, estaba mucho más abajo que un oficial del ejército, un abogado o incluso un comerciante adinerado. Una actriz, por su parte, casi automáticamente suscitaba en la sociedad las más definidas sospechas. Se valoraba el teatro como arte, pero a las personas del teatro se les toleraba con dificultad. Garrick desafió directamente este orden de cosas. Entre sus primeros miembros se encontraban aristócratas, artistas, literatos y los actores más famosos de su tiempo. En una sala, a la mesa del comedor, podía sentarse un lord titulado junto a un comediante de Drury Lane, y se esperaba de ambos el mismo cumplimiento del protocolo del club. Ningún privilegio formal por origen. Era un microcosmos de aquella Inglaterra que aún no existía. Por supuesto, en la práctica todo era más complicado. La tensión entre los dos mundos no desaparecía, simplemente se trasladaba de la calle a la mesa del comedor. Las crónicas del club han conservado numerosas historias sobre miradas heladas lanzadas a través de la sala, sobre el movimiento ostentoso hacia otra mesa cuando se encontraba alguien de otro origen. Algunos aristócratas se unían al Garrick precisamente por el aura escandalosa, la posibilidad de decir en público que conocían a los actores. Esto también era una especie de afectación, solo que invertida. Pero el club vivió y se desarrolló, y poco a poco en sus muros ocurrió algo auténtico. Fue aquí donde se forjaron amistades que cambiaron la cultura inglesa. Charles Dickens, que se unió al Garrick en 1838 a la edad de 26 años, ya era famoso. Los apuntes del Club Pickwick acababan de sacudir a la Inglaterra lectora. En el Garrick encontró un ambiente que lo alimentaba: artistas, actores, mentes agudas, personas capaces de contar historias. Para Dickens, que creció en la pobreza y cuyo padre estuvo en la prisión por deudas, la oportunidad de sentarse a la misma mesa que un duque y no sentirse un extraño de otro mundo no era solo agradable, era importante para su autopercepción. Sin embargo, fue en el Garrick donde ocurrió uno de los escándalos más sonados de la vida literaria victoriana, relacionado con Dickens y su amigo William Makepeace Thackeray. Su amistad, larga y complicada, se resquebrajó a finales de 1850, en parte debido a un artículo en una revista y en parte porque Thackeray comentó imprudentemente sobre los rumores de la vida privada de Dickens. Ambos eran miembros del Garrick. La disputa dejó de ser un asunto privado en el momento en que ambos continuaron apareciendo en el salón del club, y cada una de sus visitas se convertía en un teatro, en el sentido auténtico, no escénico, de la palabra. Los miembros del club observaban, tomaban partido, susurraban. La reconciliación tuvo lugar literalmente unas semanas antes de la muerte de Thackeray en 1863. Se encontraron accidentalmente en la escalera del club y se dieron la mano.
Unos días después, Thackeray falleció. Garrick era un lugar donde la literatura y el teatro hacían política, no estatal, sino cultural, que a largo plazo resultaba igual de importante. Fue aquí donde se formó ese gusto, esos criterios, por los cuales se juzgaban las novelas, las obras de teatro, la pintura. Fue aquí donde se decidía quién merecía reconocimiento y quién no, en conversaciones distendidas con Oporto, en bromas lanzadas al vuelo que se esparcían por todo Londres hasta la mañana siguiente. Era un poder suave, casi invisible, pero no por ello menos real. En el otro polo del mundo de los clubes se encontraba el Reform, y aquí la intriga adquiría formas completamente diferentes. El Club Reform de 1836 fue fruto de la Ley de Reforma de 1832, que reestructuró el sistema electoral de Gran Bretaña. Sus miembros eran políticos, industriales, periodistas, personas que creían que Inglaterra estaba al borde de una nueva era. El club se pensó como un lugar para serias discusiones políticas. Sin embargo, en realidad sus pasillos a menudo se utilizaban para negociaciones que no podían llevarse a cabo públicamente. Aquí, tras una copa de Oporto, se discutían las candidaturas a los puestos ministeriales incluso antes de que la reina pudiera expresar su opinión. Aquí se formaban y destruían alianzas políticas. El joven Lord Melbourne, primer ministro durante el reinado de Victoria, manejaba con maestría las redes del club. Su influencia sobre la joven reina en los primeros años de su reinado era tan grande que las malas lenguas llamaban a su relación sospechosamente cálida. Melbourne era un viudo, un político experimentado y no tan joven, mientras que Victoria era una chica de 19 años que apenas había ascendido al trono. Él era su mentor, interlocutor, casi amigo. Lo que realmente sucedía, los historiadores todavía lo evalúan con cautela. Lo más probable es que se tratara de un profundo apego de ambas partes que no cruzaba los límites de la decencia. Pero los rumores, nacidos en los salones del club, llevaban su propia vida. La intriga política impregnaba la cultura de los clubes. En el Ateneo, un alto funcionario podía enterarse durante el almuerzo de la inminente renuncia de un ministro, antes de que la prensa lo supiera. Un periodista que tenía acceso al club disfrutaba de tal ventaja sobre sus colegas que estaba dispuesto a mantener las conexiones necesarias durante años, solo para conservar su membresía. Algunos clubes se utilizaban intencionadamente como herramientas de control de la información. Aquí no solo se discutía política, se hacía. En el intervalo entre fumar en pipa y jugar al whist. Existían también asociaciones completamente exóticas, en la frontera entre un club y una sociedad secreta. Sublime Society of Beef Steaks, Sociedad Sublime de los Bisteques de Res, fue fundada en 1735 por el artista John Rich, y para la época victoriana se convirtió en una de las tradiciones más peculiares de Londres. 24 miembros se reunían cada sábado en el teatro Drury Lane, se vestían con frac azul con botones en forma de bisteques fritos y solemnemente comían carne de res con cebolla, acompañándola con porter y cantando canciones de mesa. No se permitía ningún otro plato en la mesa. Era un ritual elevado a la categoría de dogma. Entre los miembros de la sociedad estuvieron en diferentes momentos el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, varios duques, actores y artistas famosos. Formalmente, todo parecía una inofensiva excentricidad, característica del espíritu de club inglés. Sin embargo, detrás del grotesco ritual se escondía algo más serio. La sociedad era un espacio donde la aristocracia y la bohemia se encontraban en condiciones deliberadamente absurdas y igualadoras. Nadie podía pretender un estatus especial cuando todos estaban vestidos con iguales frac azules y masticaban solemnemente carne de res. Era una democracia carnaval, intencionada y pensada. Toda esta diversidad, desde los dorados salones de Crockfords hasta las disputas bohemias de Garrick y los absurdos rituales de la sociedad del bistec, tenía un punto en común. Cada uno de estos lugares existía porque la cultura victoriana oficial no dejaba a la gente otra salida. Un rígido código moral, una estricta división entre lo público y lo privado, la creciente presión del cristianismo evangélico con su culto de la abstinencia y la virtud, todo esto creaba una tensión insoportable que debía desahogarse en algún lugar. El club, en cualquier forma que existiera, era una válvula para esta presión. Cuando en 1844 murió William Crockford,
Su club sobrevivió unos años más y cerró, ya que las nuevas leyes sobre el juego hicieron su existencia legalmente vulnerable. La Sociedad del Bistec sobrevivió poco tiempo, disolviéndose silenciosamente en 1867, como si el ritual hubiera perdido su sentido en un mundo que se volvía cada vez más serio y comercial. El Garrick, sin embargo, se encuentra en Garrick Street hasta el día de hoy. Sus retratos y tradiciones han sobrevivido tanto a Dickens como a Thackeray, y a la misma reina Victoria. La historia de los clubes prohibidos y no públicos de la temprana era victoriana es una historia sobre el precio de la hipocresía, sobre la necesidad humana de un espacio donde poder quitarse la máscara, y sobre cómo una moral rígida genera sombras en las que se oculta todo aquello que ella rechaza. Londres en esa época era una ciudad donde tras cada puerta principal se escondía otra puerta, sin letrero, sin luces, abiertas solo para aquellos que conocían la contraseña. Algunos perdían fortunas tras esa puerta, otros encontraban amistades que redefinían la cultura de toda una época, y otros simplemente comían carne de res en fracs azules y olvidaban por unas horas la necesidad de ser quienes la sociedad exigía que fueran. Y lo que sucedía tras las puertas cerradas dice mucho más sobre la naturaleza humana que cualquier crónica oficial de la época.